Era una tarde cálida en el corazón de Jalisco. El sol se inclinaba perezosamente sobre el horizonte, tiñendo el cielo con tonos de ámbar, rosa y púrpura. Las nubes parecían pinceladas suaves que se desvanecían lentamente en el crepúsculo, mientras los vientos suaves arrastraban el aroma de los campos recién cosechados y la tierra húmeda. Los árboles que rodeaban el rancho ondeaban sus hojas al compás del viento, creando una sinfonía de sonidos naturales, un preludio a lo que sería una noche inolvidable. El rancho donde todo estaba a punto de suceder había sido hogar de generaciones de la familia Aguilar. Sus paredes guardaban secretos, historias, risas y también llantos. Cada rincón del lugar estaba impregnado del espíritu de quienes habían pisado esas tierras antes. Para los ajenos, era solo un lugar grande y pintoresco. Para Ángela, ese rancho representaba mucho más que una simple propiedad. Era el núcleo de su vida, el lugar donde había crecido, donde había aprendido a cantar, a montar, y donde sus padres y abuelos le habían transmitido el peso de un legado que ahora debía llevar. Ángela estaba sentada en el porche de una de las casas principales del rancho. El lugar estaba rodeado por un amplio patio de adoquines antiguos, y más allá de eso, se extendían interminables campos de pasto, donde los caballos correteaban libremente. Siempre había algo tranquilizador en ver a los caballos correr. Para ella, esos animales simbolizaban la libertad y la fuerza, dos cualidades que también admiraba en su abuelo, don Antonio Aguilar. Miró hacia el cielo, dejando que los últimos rayos del sol acariciaran su rostro. Había algo sagrado en esa hora del día, algo que siempre le recordaba la importancia del presente, y al mismo tiempo, la conexión profunda que sentía con su pasado. Estaba vestida con su traje de charra, un traje que le quedaba perfecto y que brillaba bajo la luz dorada del atardecer. Era blanco, con bordados dorados y detalles intrincados en los puños y el pecho. Era un traje especial, uno que había pertenecido a su madre cuando tenía su misma edad, y que, antes de eso, había sido diseñado para su abuela. Usarlo esa noche no era una simple decisión estética. Ángela sentía que, al ponerse ese traje, llevaba consigo a sus antepasados, como si ellos mismos estuvieran allí, acompañándola, protegiéndola. Mientras observaba a lo lejos, donde los trabajadores del rancho preparaban el escenario para el concierto, Ángela no podía evitar pensar en las muchas veces que su abuelo le había hablado de la importancia de las tradiciones. Lo recordaba con una nitidez que casi podía sentirlo junto a ella. Su imagen era vívida en su mente, su porte elegante, su voz grave pero cálida, su amor por la música y por su país. Desde muy pequeña, don Antonio Aguilar había sido una figura central en su vida, alguien a quien admiraba profundamente no solo por su éxito como artista, sino por su autenticidad, por su inquebrantable amor por la música ranchera y la cultura mexicana. Había un recuerdo en particular que siempre volvía a ella en momentos como este, un recuerdo que la llenaba de fuerza y responsabilidad. Era un día de verano, similar a esta tarde. Tenía apenas 7 años, y su abuelo la había llevado a cabalgar por los campos del rancho. Los caballos avanzaban lentamente, mientras se le hablaba de lo importante que era su familia, de cómo la música ranchera no era solo una forma de entretenimiento, sino una forma de vida, una expresión del alma de México. Mi niña, le había dicho ese día, deteniendo su caballo junto a un árbol frondoso, nuestra música es nuestra historia. Cada canción que cantamos cuenta algo sobre nuestro pueblo, sobre lo que hemos vivido, lo que amamos, lo que sufrimos. Esta música nos pertenece, y es nuestro deber mantenerla viva. Ángela, con sus pequeños ojos brillantes, había escuchado atentamente, sin entender completamente el peso de esas palabras en ese momento. Sin embargo, a medida que fue creciendo, esas palabras fueron tomando forma en su corazón. Cada vez que subía a un escenario, recordaba esas conversaciones con su abuelo. Recordaba su voz firme pero amorosa, su mirada llena de sabiduría y la pasión que sentía por la música. Esa pasión ahora corría por sus venas, como si fuera una herencia sagrada. Esa tarde, mientras las sombras de la noche comenzaban a cubrir los campos, Ángela sentía ese peso más que nunca. Pero no era un peso abrumador, era un peso que la fortalecía, que le recordaba por qué hacía lo que hacía. No se trataba solo de cantar, se trataba de honrar una tradición, de mantener vivo un legado que había pasado de generación en generación. Un murmullo suave a lo lejos la distrajo de sus pensamientos. Al levantar la vista, vio cómo la gente comenzaba a reunirse. Los equipos de sonido estaban listos, y los primeros acordes de los músicos que afinaban sus instrumentos comenzaron a flotar en el aire. La noche estaba cerca. Ángela cerró los ojos por un momento, inhalando profundamente el aroma de los campos, de la tierra, y sintiendo una conexión profunda con todo lo que la rodeaba.
Esta no sería una noche cualquiera. Lo sabía. Era una noche en la que no solo cumpliría con su deber como artista, sino que reafirmaría la promesa que le había hecho a su abuelo y a su familia: la música ranchera no moriría en sus manos. A unas millas de distancia, en una cabaña rústica y tranquila situada en medio de un claro rodeado de árboles, Cristian Nodal afinaba su guitarra con una concentración inquebrantable. El sonido de las cuerdas resonaba en el espacio pequeño, mezclándose con el crujido del fuego que ardía suavemente en la chimenea. Las paredes de madera estaban decoradas con fotografías enmarcadas de paisajes mexicanos, imágenes de sus giras y recuerdos familiares que lo conectaban con su historia. A pesar de su éxito meteórico, Cristian nunca había perdido el sentido de humildad que su familia le había inculcado desde pequeño. Para él, aquella cabaña no era solo un lugar de retiro antes del concierto. Era un refugio donde podía desconectar del bullicio de la fama, del constante ir y venir de las entrevistas, las giras y las expectativas que lo rodeaban. Había algo especial en estar allí, entre los árboles y el viento que susurraba a través de las ramas, recordándole la sencillez y la grandeza de la naturaleza, de las cosas que realmente importaban. La tierra, la música, la familia. Mientras ajustaba los últimos detalles en las clavijas de su guitarra, Cristian recordó la primera vez que había sentido la responsabilidad de su propio legado. No había sido durante uno de sus conciertos ni en una premiación, sino mucho antes, en la sala de estar de la casa de su abuelo. Tendría unos 10 años, y su abuelo, un hombre de pocas palabras pero de gran sabiduría, había sacado su vieja guitarra y, sin decir nada, le había ofrecido tocar junto a él. Cristian le había dicho ese día, mientras rasgueaba lentamente las cuerdas: la música ranchera no es para el que quiera cantarla. Es para el que la sienta en el corazón, para el que entienda que cada acorde cuenta una historia que ha estado ahí mucho antes que nosotros, y que seguirá mucho después. Si vas a dedicarte a esto, no lo hagas a medias. Canta como si cada canción fuera la última. Esas palabras se habían quedado grabadas en su memoria, y desde entonces, cada vez que se preparaba para un concierto, pensaba en ellas. Sabía que, aunque el éxito y la fama habían llegado rápidamente, su verdadero propósito era mucho más profundo que eso. Para Cristian, cantar no era solo un trabajo, era una misión. Era su manera de mantener viva la voz de su gente, de sus ancestros, de quienes habían luchado y amado con la misma pasión que él sentía por la música. Esa noche en Jalisco, la sensación de esa misión se había intensificado. El concierto que estaba a punto de dar junto a Ángela no era simplemente uno más. Era una oportunidad para demostrar que la música ranchera, aunque antigua, seguía viva y vibrante, que seguía resonando en los corazones de quienes la escuchaban, no solo en México, sino en todo el mundo. Con un suspiro profundo, Cristian dejó la guitarra a un lado y se levantó. Caminó hacia la pequeña ventana de la cabaña, desde donde podía ver la extensión del bosque, a lo lejos, las luces del rancho Aguilar comenzando a iluminarse. Sabía que la noche sería larga, y que no solo el público esperaba mucho de él, sino que él mismo se había puesto grandes expectativas. El silencio de la cabaña fue roto por el sonido de su teléfono vibrando sobre la mesa. Lo tomó, viendo el nombre de su madre aparecer en la pantalla. Sonrió al ver el mensaje que le había enviado: hoy es tu noche, mi niño. Hazlo por todos nosotros. Estamos orgullosos de ti. Su madre siempre había sido su pilar. A pesar de que su vida había cambiado drásticamente desde que comenzó su carrera, ella siempre había estado ahí, recordándole quién era y de dónde venía. Nodal respondió rápidamente con un breve: gracias, mamá. Los quiero mucho. Guardó el teléfono en el bolsillo y, con una sonrisa más serena en el rostro, volvió a sentarse junto a la guitarra. Cristian sabía que la vida, especialmente la de un artista, estaba llena de momentos de gloria y también de soledad. Había noches en las que, después de un concierto frente a miles de personas, regresaba a su habitación de hotel sintiéndose vacío, como si la euforia del escenario no pudiera llenar los espacios más profundos de su alma. Pero esta noche era diferente. Esta noche no habría vacío. No había lugar para la soledad cuando llevaba en el corazón las voces de su familia, de sus ancestros, y la promesa de no permitir que la música que amaba desapareciera. El crepúsculo finalmente se había asentado sobre el rancho, como un manto suave y oscuro que envolvía cada rincón del vasto paisaje. Las estrellas comenzaban a brillar tímidamente en el cielo, anunciando la llegada de la noche. Las primeras filas del público ya se agolpaban frente al escenario, expectantes. Sin embargo, había algo más que la usual anticipación de un concierto. Había un sentimiento en el aire,
una especie de magnetismo colectivo que hacía que todos sintieran que estaban a punto de presenciar algo único, algo histórico. Detrás del escenario, en la parte más tranquila del rancho, Ángela y Christian se preparaban para lo que sabían que no sería una simple actuación más. Ambos lo sentían, en la quietud de sus corazones, en el latido profundo que parecía sincronizarse con la música que aún no había comenzado a sonar. La atmósfera estaba cargada de emociones no dichas, de promesas no pronunciadas en voz alta, pero que flotaban sobre ellos como un eco ancestral. Christian llegó al rancho poco antes del anochecer. El sonido de los cascos de su caballo resonó suavemente sobre el suelo de grava mientras avanzaba a paso lento, como si él también, al igual que su jinete, quisiera absorber cada detalle de aquel momento. Cuando finalmente llegó a la zona donde se encontraban los establos, detuvo al caballo, bajó con movimientos fluidos y observó a su alrededor. A pesar de la iluminación que ya comenzaba a brillar en la distancia, aquella área aún estaba bañada por la tenue luz de las últimas brasas del día. El viento suave acariciaba los árboles, y el sonido de las hojas susurrando lo hizo sonreír. Había algo mágico en esa conexión con la naturaleza, una sensación de que la tierra misma los estaba acompañando en esa noche especial. Mientras aseguraba a su caballo y se encaminaba hacia el área de preparación, vio a lo lejos una figura que ya reconocía bien. Ángela Aguilar estaba junto a uno de los establos, acariciando a un caballo, su silueta recortada contra la última luz del crepúsculo. Su traje de charra blanco con bordados dorados resplandecía con un brillo sutil bajo la luz tenue. Parecía casi etérea, como si no perteneciera del todo al presente, sino a una época lejana, de leyendas y mitos. Había en ella algo profundamente arraigado en la historia de México, una mezcla de fuerza y gracia, de poder y suavidad. Christian la observó por un momento desde la distancia, reflexionando. En muchas ocasiones, había compartido escenarios con artistas talentosos, pero lo que sentía por Ángela era diferente. No se trataba solo de admiración por su voz o por su talento, sino por la conexión que compartían, un vínculo casi intangible que iba más allá de lo profesional. Ambos sabían lo que significaba llevar un legado a cuestas, una responsabilidad que no cualquiera entendería. Sus vidas estaban entrelazadas por la historia de sus familias, por las promesas que les habían hecho a quienes ya no estaban. Christian sentía que, de alguna manera, el destino los había unido, no solo como colegas, sino como guardianes de una tradición que no podía desaparecer. Cuando se acercó lo suficiente, Ángela levantó la vista, dándose cuenta de su presencia. Sonrió, una sonrisa suave y sincera, y dejó de acariciar al caballo para caminar hacia él. Había una serenidad en sus movimientos, una calma que contrastaba con el bullicio y la agitación que comenzaba a aumentar en el área principal del rancho. «Christian», dijo Ángela con una voz tranquila pero firme, como si lo hubiera estado esperando. «Ángela», respondió él, devolviéndole la sonrisa mientras la observaba de cerca. Aquel traje de charra, los detalles dorados que brillaban a la luz tenue de la luna, le recordaron por un momento lo mucho que significaba esa noche no solo para ellos, sino para todos los que estaban allí. Hubo un breve silencio entre los dos, no incómodo, sino lleno de significado. Ambos sabían que las palabras, en ese momento, eran innecesarias. Había una comprensión mutua que iba más allá de lo verbal, una especie de comunicación silenciosa que había crecido entre ellos con el tiempo. Sabían por qué estaban allí, lo que tenían que hacer, y lo que significaba para ellos y sus familias. «¿Lista para esta noche?», preguntó Christian, aunque en el fondo sabía que la pregunta era casi retórica. Ángela siempre estaba lista. Ella asintió lentamente, con los ojos brillando de determinación. «Sí, pero más que lista, estoy agradecida. Agradecida por poder estar aquí, por hacer esto juntos, por cumplir con nuestras promesas», respondió Ángela, su voz cargada de una emoción que, a pesar de su juventud, reflejaba la sabiduría de quienes habían vivido antes que ella. Christian la miró con atención, notando en su tono esa misma carga que él sentía. Era un peso compartido, un deber compartido, pero también una honra. Sabían que lo que estaban a punto de hacer no era simplemente una actuación para entretener al público. Cada canción, cada nota que saliera de sus gargantas sería una conexión con sus ancestros, con los artistas que habían cantado antes que ellos, con las tierras que los habían visto crecer, y sobre todo, con sus familias. Era un rito, una ceremonia en la que las promesas de los padres y abuelos se renovarían, no con palabras, sino con música. «Tu abuelo estaría orgulloso de ti», dijo Christian, rompiendo el silencio de nuevo, con una seriedad que hacía eco en las palabras. Ángela bajó la vista un momento, sus labios curvándose en una sonrisa melancólica. «Y el tuyo también de ti», respondió,
levantando la mirada hacia él, sus ojos reflejando la luz de las estrellas que ya comenzaban a brillar intensamente sobre ellos. Otro silencio se instaló entre ambos. El aire nocturno comenzaba a enfriarse, pero ninguno lo sentía. Estaban completamente inmersos en el momento, en la conexión profunda que compartían con el pasado y el futuro. Sabían que esa noche sería recordada, no solo por el público que había venido a verlos, sino por ellos mismos, como una reafirmación de quiénes eran y de dónde venían. Finalmente, después de un momento, Christian extendió la mano hacia ella. «Vamos. Es hora». Ángela tomó su mano sin dudarlo, sintiendo en ese gesto una promesa silenciosa entre ellos. Una promesa de que, sin importar lo que ocurriera en el futuro, siempre estarían allí, manteniendo viva la llama de la música ranchera, de sus raíces, de su cultura. Juntos, comenzaron a caminar hacia el escenario, dejando atrás la tranquilidad de los establos y adentrándose en el bullicio del público. Las luces brillantes ya iluminaban el espacio, y el sonido de la multitud emocionada aumentaba a medida que se acercaban. Pero mientras caminaban, ambos sentían una calma interna, un equilibrio que venía de saber que estaban exactamente donde debían estar, haciendo lo que habían nacido para hacer. El backstage del rancho era un ajetreo controlado de luces, cables y personas corriendo de un lado a otro. Técnicos ajustando micrófonos, asistentes asegurándose de que los instrumentos estuvieran afinados a la perfección, y miembros del equipo de producción repasando los últimos detalles antes de que todo comenzara. Pero en medio de todo ese caos, Ángela y Christian se movían con una tranquilidad casi palpable. Sabían que, una vez que pisaran el escenario, el ruido, la ansiedad y las prisas desaparecerían, y solo quedaría la música, pura y poderosa. El camerino improvisado, donde ambos artistas se detuvieron antes de la presentación, estaba decorado con sencillez, pero lleno de significado. Las paredes de tela blanca estaban adornadas con fotografías familiares de los Aguilar y los Nodal, imágenes de sus abuelos y padres, todos grandes artistas que habían marcado una época en la música mexicana. Los ojos de esos rostros inmortalizados en blanco y negro parecían mirarlos con aprobación, como si, de alguna manera, estuvieran presentes en ese momento crucial. Ángela se acercó a una de las fotografías de su abuelo que colgaba de la pared. Era una imagen icónica de don Antonio Aguilar montado a caballo, con su traje de charro impecable, su sombrero ancho y su guitarra a la espalda. Recordaba esa foto de niña, colgando en la sala de su casa, y como solía imaginarse a sí misma en el futuro, con un traje similar, llevando el mismo espíritu de su abuelo en sus canciones. «Sigo esperando escuchar su voz en el viento cada vez que subo a un escenario», confesó Ángela en voz baja, casi para sí misma, mientras tocaba con la yema de los dedos el borde de la fotografía. Era un gesto suave, cargado de amor y nostalgia. Christian, que estaba afinando su guitarra en una esquina del camerino, levantó la vista al escucharla. Caminó hacia ella, dejando la guitarra a un lado por un momento. Sabía lo que significaba para Ángela esa imagen, ese legado. Lo entendía porque él también lo había vivido, esa presencia constante de los ancestros que nunca los dejaban realmente solos. «Ellos están aquí», dijo Christian con suavidad, colocándose junto a ella. Sus ojos se encontraron con los de don Antonio en la fotografía, y sintió una especie de comunión silenciosa con aquel hombre que, aunque ya no estuviera, seguía siendo una leyenda. Ángela asintió lentamente, como si en su corazón siempre hubiera sabido que su abuelo, de alguna manera, la estaba guiando. Pero no era solo su abuelo quien estaba allí esa noche. Ella también sentía la presencia de su abuela, de su madre, y de toda una línea de mujeres fuertes que habían hecho lo que ella estaba a punto de hacer, mantener viva la tradición a través de la música. «A veces siento que llevo a todos ellos sobre mis hombros», continuó Ángela, girándose hacia Christian. Había una vulnerabilidad en su mirada, una sensación de peso que solo alguien como él podría comprender. Era difícil ser joven y tener tanto a cuestas, tanto que probar, no solo al mundo, sino a uno mismo. Christian, sin embargo, la miró con una mezcla de admiración y comprensión. «No lo llevas sola», dijo en voz baja, pero firme. Era una afirmación, no una promesa. Él sabía lo que ella sentía, porque también lo había sentido. Esa sensación de responsabilidad, de llevar en su voz las esperanzas y sueños de generaciones enteras. Pero también sabía que no estaban solos. Ambos estaban en esto juntos, y eso les daba una fuerza que pocos podían entender. Ángela lo miró, agradecida. Había algo en la serenidad de Christian que siempre la calmaba, una especie de certeza de que, sin importar lo que pasara, él estaría allí, caminando a su lado. Era reconfortante saber que compartían esa carga,
que ambos habían hecho la misma promesa a sus familias. Después de un momento, Christian tomó su guitarra nuevamente, y comenzó a rasguear suavemente unas notas. Era una melodía familiar, una canción tradicional que ambos habían escuchado desde niños, una de esas piezas que parecían estar inscritas en el ADN de cada mexicano que había crecido rodeado de música ranchera. Ángela, al escucharla, sonrió. ¿Vamos a ensayar una vez más?, preguntó con una pequeña risa, sabiendo que, a esas alturas, ambos conocían el repertorio de la noche como la palma de sus manos. No exactamente, respondió Christian, sin dejar de tocar. Solo quería sentir la música antes de salir. No para nosotros, sino para ellos. Ángela entendió lo que quería decir. En ese momento, la música no era para el público ni para los técnicos o los productores que los esperaban en el escenario. Era para sus ancestros, para sus familias, para aquellos que habían hecho posible que estuvieran allí. Era un homenaje silencioso, una especie de oración musical para pedirles fuerzas. Los acordes suaves llenaron el pequeño espacio, creando una atmósfera íntima, casi sagrada. Ángela cerró los ojos, dejándose llevar por la música, sintiendo como cada nota resonaba en su alma. Se sentía como si estuvieran invocando a sus raíces, como si, de alguna manera, a través de esa canción, pudieran conectar con todos aquellos que habían venido antes que ellos. Después de un rato, cuando la última nota se desvaneció en el aire, ambos abrieron los ojos, sabiendo que estaban listos. No había nada más que preparar. Estaban donde debían estar, haciendo lo que debían hacer. Christian se levantó, ajustándose el traje de charro negro que llevaba puesto, mientras Ángela hacía lo mismo con el suyo. Ambos intercambiaron una mirada llena de complicidad y, sin decir una palabra más, comenzaron a caminar hacia el escenario. Sabían que, cuando salieran de aquel pequeño camerino y enfrentaran al público, no estarían solos. Las voces de sus abuelos, padres y todas las generaciones que habían amado y vivido por la música ranchera, estarían con ellos. El sonido de los aplausos comenzó a aumentar a medida que se acercaban al escenario. Los corazones de ambos latían al compás de esos aplausos, pero no con nerviosismo, sino con emoción. Sabían que esa noche marcaría un antes y un después en sus carreras y en sus vidas. Cuando finalmente subieron al escenario, el público estalló en una ovación ensordecedora. Las luces los iluminaban, y el sonido de la banda comenzó a retumbar a su alrededor. Pero en ese momento, mientras tomaban los micrófonos y miraban a la multitud, ambos sabían que no estaban allí solo por ellos. Estaban allí para cumplir una promesa que resonaría a través del tiempo, mucho después de que la última nota se desvaneciera en el aire.